Inganta Eulalia. Las sombras del pasado suelen despertar cuando uno menos lo espera, y yo, infanta Eulalia de Borbón, he aprendido que incluso las vidas envueltas en seda y protocolo esconden pasiones que jamás se mencionan en público. Dicen que las paredes de palacio nunca olvidan lo que han visto, y que los susurros detrás de los abanicos pueden destruir más que una guerra. Yo misma he sentido el peso de esas miradas, el fuego secreto de los deseos prohibidos y el filo afilado del juicio ajeno. Si estás dispuesto a escuchar mi historia, debes saber que nada fue tan perfecto como aparentaba, y que, entre los salones dorados de Europa, descubrí que el amor podía ser un regalo, una prisión o una tentación peligrosa. ¿Desde dónde nos estás viendo? Escríbelo en los comentarios y suscríbete para no perderte estas historias de la vida real. Nací rodeada de lámparas de cristal, bordados franceses y la solemne expectativa de una familia que parecía creer que el deber era más importante que el alma. Desde niña entendí que una infanta debía sonreír sin preguntar, caminar sin dudar y amar sin escoger. Pero incluso entonces había algo dentro de mí, una especie de insistencia silenciosa que me empujaba a mirar más allá de lo permitido. Recuerdo la primera vez que sentí ese estremecimiento que te obliga a respirar más hondo. Fue durante una de aquellas interminables recepciones en Madrid. Yo era aún muy joven, pero ya entendía perfectamente que cada gesto podía ser interpretado como un mensaje político. Los músicos afinaban violines, las damas se acomodaban las perlas, los caballeros, perfumados y rígidos, calculaban cada palabra. Y entonces lo vi. No diré su nombre aquí todavía, no porque desee ocultarlo, sino porque aquel instante fue más que una presentación. Fue una grieta inesperada en mi mundo perfectamente construido. Su mirada fue directa, intensa, casi insolente. Imposible para una joven como yo no sentir cómo se me aceleraba el pulso. Alteza, susurró al inclinarse. No hace falta tanta formalidad, respondí, obligándome a mantener la voz estable. Quizá fue ahí cuando comenzó todo, en un simple intercambio de miradas, que sin embargo tuvo la fuerza de una tormenta silenciosa. Yo sabía que no debía permitir que nadie me desarmara de ese modo, pero era demasiado tarde. Aunque traté de disimularlo, me dio la impresión de que él había visto esa reacción en mí y que le había gustado. Esa noche al regresar a mis aposentos no pude dormir. Las lámparas ya estaban apagadas y aún así sentía su presencia. Era como si una parte de mí hubiera despertado de un largo letargo. No era amor lo que había sentido, aún no, pero era algo peligroso, algo capaz de desafiar todo lo que me habían enseñado. En aquellos tiempos, mi vida parecía regida por decisiones ajenas, compromisos pactados, conversaciones vigiladas, futuros ya escritos. Sin embargo, por primera vez, me descubrí deseando algo que no encajaba con lo que esperaba la familia real, algo que ni siquiera sabía si me atrevería a pronunciar en voz alta. Pasaron semanas antes de que volviéramos a encontrarnos, y cuando ocurrió, ya no era yo la muchacha ingenua que él había visto en aquel salón. Me había preparado, no para rechazar lo que sentía, sino para entenderlo. Pero ni toda mi disciplina sirvió cuando su voz me sorprendió desde la penumbra del jardín real. Pensé que no volvería a verla, dijo. Las infantas no desaparecen tan fácilmente, respondí, con una sonrisa que, para mi sorpresa, no era del todo inocente. El silencio que siguió estaba cargado de algo indescriptible, algo que hacía que incluso el aire pareciera más denso. Y entonces, mientras el aroma de los naranjos se mezclaba con la brisa de la noche, comprendí que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Porque por primera vez no me sentí prisionera de mi destino, sino dueña de él. Y ese descubrimiento, ese estremecimiento inicial, fue apenas el principio de todo lo que vendría después. El jardín real siempre había sido un refugio silencioso, un lugar donde podía fingir que la vida era tan simple como el murmullo del agua entre las fuentes.
Pero aquella noche, cuando él se acercó desde la penumbra, dejó de ser un rincón inocente y se convirtió en un escenario cargado de sentidos peligrosos. Todavía recuerdo cómo la luna dibujaba líneas plateadas sobre su rostro, resaltando esa mezcla de serenidad y audacia que me atraía sin permiso. Yo intenté mantener la misma compostura que tantas veces me habían obligado a exhibir, pero su cercanía me desarmó de una manera que jamás se admitiría en público. Me han dicho que viaja pronto a París, comentó, como quien tantea un terreno prohibido. Los viajes también pueden ser jaulas, respondí, solo cambian los barrotes. Él sonrió, una sonrisa lenta, cargada de una intención que me cruzó la piel como un susurro. Nunca entendí cómo pudo mirarme tan directamente, como si yo no fuera una infanta rodeada de protocolos, sino una mujer capaz de sentir, decidir y desear. No es a París a donde quisiera que fuera, añadió con una sinceridad que me dejó sin aliento. Sentí el impulso de alejarme, no porque temiera sus palabras, sino porque temía mis propias respuestas. Durante años me habían enseñado que lo correcto era obedecer, aceptar matrimonios convenidos y mantener la imagen intacta. Pero en aquel jardín, bajo aquella luz, descubrí que existía algo más poderoso que todos los dictados reales, la libertad interior que nadie podía arrebatarme. No sé quién piensa que soy, dije, intentando recuperar terreno. Pero no intento convencerla, murmuró él, acercándose un paso. Intento comprender qué desea realmente. Aquella frase me atravesó. Nadie me preguntaba eso. Nunca. Los demás solo esperaban que yo cumpliera un papel. Él, en cambio, quería mirar detrás del personaje, y por eso me mantuve ahí, sin retroceder. El viento agitando los naranjos parecía acompañar una tensión que crecía a cada segundo, y entonces, como si el mundo hubiera contenido la respiración, escuché sus palabras más osadas. Eulalia. Fue la primera vez que pronunció mi nombre sin títulos. No quiero que sea un recuerdo que termine escondido entre sus obligaciones. Mi corazón dio un salto, uno tan fuerte que sentí cómo mis guantes se humedecían con mis propias manos temblorosas. Aquella familiaridad era un desafío directo a las reglas que regían mi vida, pero también era un llamado irresistible. Si sigue hablando así, respondí intentando sostenerme en mi propio orgullo, hará que todo esto se vuelva imposible. O inevitable, dijo él, con una confianza que me dejó sin defensas. Guardé silencio, porque no tenía palabras suficientes para admitir lo que empezaba a sucederme. Lo que más me sorprendía era que no quería detenerlo. Durante los días siguientes, nuestras miradas se cruzaron en reuniones discretas, en pasillos donde nadie debía fijarse en nosotros, en pequeños encuentros donde el riesgo hacía vibrar el aire. Cada detalle se volvía intenso, un roce accidental al entregarme una carta, una conversación que se prolongaba demasiado, una frase demasiado cercana. Había algo eléctrico e inesperado entre nosotros, algo que me hacía sentir más viva que todas las coronas del mundo. Y sin embargo, sabía que aquello no podía durar. Mi familia planeaba un enlace que consideraban adecuado para una infanta, un matrimonio que no nació del corazón sino de la conveniencia, y cuanto más se acercaba la fecha de mi partida a París, más temía lo que ese océano entre nosotros podría significar. La noche antes de mi viaje, él me encontró de nuevo en el jardín, pero esta vez no había sonrisas, ni insinuaciones, ni silencios cálidos. Había una urgencia que nos envolvía como si el tiempo se estuviera acabando. «Si se marcha, teme que la olvide», dijo él. «No le temo a usted», susurré. «Temo a lo que yo haga cuando no esté». No sé quién dio el primer paso. No sé si fui yo o fue él. Lo único que recuerdo con absoluta claridad es el instante en que nuestras manos se entrelazaron por primera vez, y cómo, sin que nadie nos viera, nos permitimos un gesto que, para cualquier otro, habría sido inocente, pero para una infanta podía cambiarlo todo.
Aquella caricia selló un antes y un después. Un pequeño atrevimiento que arrastraría consecuencias que entonces no podía imaginar. Pero lo más peligroso no fue el gesto, fue lo que descubrí al hacerlo. Yo, la mujer que debía obedecerlo todo, era capaz de elegir. El viaje a París fue presentado como una oportunidad, un respiro necesario, una preparación para lo que la familia consideraba mi futuro adecuado. Pero yo sabía la verdad. Me enviaban lejos para enfriar aquello que había empezado a crecer en el jardín real. Lo que no comprendían era que una mujer puede viajar miles de kilómetros y aún así llevar consigo aquello que más intenta ocultar. El tren avanzaba entre campos interminables, y yo me esforzaba por comportarme como la infanta ejemplar que esperaban ver. Pero cada vibración del vagón, cada reflejo en la ventana me devolvía la misma imagen, la de mi mano entrelazada con la suya la última noche en Madrid. Por más que quisiera, no lograba borrar la sensación de aquella piel cálida rozando la mía. Era extraño cómo un gesto tan pequeño podía alterar mi respiración incluso días después. Cuando llegué a París, los salones franceses me recibieron con su habitual mezcla de exquisitez y cálculo. Todo olía a flores frescas, perfume caro y secretos disfrazados de cortesías. Allí, entre conversaciones pronunciadas con sonrisas perfectamente ensayadas, debía prepararme para un matrimonio que aún no tenía rostro, pero sí propósito: fortalecer alianzas, acallar rumores, reforzar la imagen de la familia. Yo me movía entre esos salones como quien camina sobre un escenario. Saludaba, sonreía, contestaba. Pero por dentro ardía una llama que no sabía apagar. Una tarde, mientras paseaba por los jardines de las Tullerías acompañada por una dama francesa asignada a mí como sombra constante, sentí una punzada en el pecho al ver una pareja besándose junto a un puente. Ellos no se escondían. Ellos no tenían que fingir. Eran libres. «Alteza, ¿se encuentra bien?», preguntó mi acompañante. «Estoy cansada del viaje», mentí, aunque la verdad era que estaba cansada de mí misma. Aquella noche, incapaz de dormir, decidí escribirle una carta. La primera línea fue un temblor, la segunda, un alivio. Y cuando terminé descubrí que toda mi contención se había derrumbado en el papel. No sé qué soy sin la ilusión de volver a escuchar su voz. No sé si esto es un error, pero si lo fuera, es el primero que deseo cometer por voluntad propia. Escríbame. No deje que esta distancia se convierta en silencio. La sellé sin permitirme releerla. Enviarla fue como soltar un ave que llevaba días golpeándose contra mi pecho. Los días siguientes se volvieron eternos. Atendía recepciones, caminaba por la ciudad, fingía interés en conversaciones interminables sobre alianzas y posibles esposos, pero mi mente estaba en Madrid. Hasta que llegó su carta. La reconozco aún hoy, el trazo firme, decidido, con un toque casi impaciente. La abrí en mi habitación, en sola, con el pulso acelerado. Sus palabras fueron más audaces de lo que nunca se habría atrevido a decir en persona. Leí cada frase con una mezcla de sorpresa y reconocimiento, como si él hubiera escrito aquello que yo misma no me permitía admitir. No debí permitir que partiera sin decirle lo que realmente siento. No puedo pretender que su ausencia no me golpea cada día. Si el destino se empeña en separarnos, haré lo posible por romperlo. Durante semanas intercambiamos cartas cargadas de una tensión que iba creciendo, de confesiones que jamás habría pronunciado en público, de emociones que se volvían cada vez más difíciles de ignorar. Me descubrí esperando cada amanecer únicamente para saber si había una nueva respuesta suya esperándome. Y sin embargo,
Mientras más intensos eran nuestros escritos, más avanzaban los planes de mi familia. Se hablaba ya de compromisos formales, de fechas, de arreglos futuros, de un matrimonio que debía sellarse tarde o temprano. Una noche, en una cena especialmente engorrosa, un aristócrata francés se acercó demasiado a mí. Era uno de los candidatos considerados apropiados. Me habló de forma cortés, pero con una familiaridad que me resultó incómoda. En algún momento mencionó lo honrado que estaría de unir su nombre al mío. Yo no respondí, no porque no supiera qué decir, sino porque en mi mente solo aparecía una imagen, la de aquel hombre que había pronunciado mi nombre sin títulos, con la calma de quien se atreve a desear lo prohibido. Aquella noche, tomé una decisión que cambiaría mi historia para siempre. Tomé la última carta que él me había enviado y la guardé en el pecho, justo sobre el corazón, como un recordatorio de lo que estaba por defender. Porque el deber podía ser una carga, pero el deseo, cuando nace de lo más profundo, se convierte en una fuerza capaz de derribar cualquier frontera. Y yo estaba lista para empezar a derribarlas. El invierno parisino cayó sobre mí como una advertencia. Las calles estaban cubiertas de un velo gris y cada carruaje que pasaba parecía recordarme que el tiempo avanzaba con una determinación cruel. Mientras tanto, las conversaciones sobre mi matrimonio se volvían más frecuentes, más serias, más imposibles de esquivar. Me hablaban de conveniencia, de deber, de estabilidad, palabras que nunca habían logrado encender nada en mí. Pero mis cartas con él, aquellas que cruzaban fronteras en sobres sellados con urgencia, sí lo hacían. Cada mensaje suyo era un latido, un recordatorio vivo de que yo seguía siendo más que el apellido que me habían impuesto desde el nacimiento. Y con cada carta sabía que se acercaba el momento de elegir. La noche en que recibí su última misiva, sentí que el mundo se detenía. No era una carta como las otras. Había en ella un tono que jamás había leído antes, una mezcla de determinación y desesperación contenida. Si ya no puedo verla entre jardines, ni escuchar su voz entre las paredes del palacio, permítame una última verdad. No quiero resignarme a perderla. Si lo que siente por mí ha cambiado, lo aceptaré. Pero si aún late algo en usted, dígamelo, y regresaré, sin importar quién se oponga. Leí esas líneas una y otra vez hasta que mis manos temblaron. París se volvió demasiado pequeño, demasiado silencioso, demasiado ajeno. Por primera vez supe, con dolor y claridad absoluta, que yo ya había elegido mucho antes de poder admitirlo. Al amanecer, tomé la decisión que cambiaría mi historia para siempre. Salí sola, cubierta con un abrigo pesado, dispuesta a caminar por la ciudad para enfrentarme a mí misma. Las tarolas aún estaban encendidas y el reflejo dorado sobre el Sena me parecía una metáfora cruel, una belleza tranquila que ocultaba profundidades turbulentas. Me detuve en un puente, el mismo donde semanas antes había visto aquella pareja que se besaba sin miedo, sin deber, sin audiencia. Inspiré hondo. Nunca fui tan sincera conmigo como en ese instante. No quería un matrimonio pactado. No quería una vida dictada por cartas ajenas. Y sobre todo, no quería olvidar lo que él despertaba en mí. De vuelta en mi residencia, me senté frente al escritorio y escribí la que sería mi respuesta definitiva. Las palabras salieron solas, como si estuvieran esperando durante años. No regrese por obligación. Regrese si aún me reconoce. Regrese si está dispuesto a enfrentar lo que vendrá. Yo también he decidido. Sellé la carta con un temblor distinto, no de miedo, sino de liberación. Los días siguientes fueron una mezcla insoportable de incertidumbre y expectativa. Atendía compromisos con la mente ausente. Recibía atenciones de pretendientes que mi familia consideraba ideales, mientras yo sonreía solo por cortesía. Mi corazón no estaba ahí. Mi cuerpo sí, pero mi alma seguía caminando por los jardines de Madrid, escuchando su voz, recordando cada gesto que había marcado mi destino. Hasta que una mañana, mientras miraba por la ventana la nieve caer sobre los tejados parisinos, escuché un golpe suave en la puerta. «Alteza, ha llegado esto para usted». «¿Una carta?» «Pero no cualquier carta».
Reconocí el sello antes de tocarla. Sentí cómo se me enfriaban las manos antes de siquiera abrirla. Dentro, una sola línea. Estoy de camino. No había explicación. No había excusas. Solo una promesa. Regresó 3 días después. 3 días que me parecieron tan largos como un año entero. Cuando finalmente lo vi cruzar la entrada de la residencia, mi respiración se detuvo. Había nieve aún sobre sus hombros y sus ojos tenían esa determinación que ya conocía, pero multiplicada. Nadie debía vernos, no en aquel lugar, no con las circunstancias que nos rodeaban. Lo llevé a una sala retirada, apenas iluminada por una lámpara. El silencio que nos envolvió se sintió como un abrazo contenido, como un reencuentro que llevaba demasiado tiempo esperando. No pensé que vendría tan pronto, susurré. No podía permitir que tomara una decisión sola, me respondió él. No esta vez. Me acerqué un paso. El otro. Y así, en ese pequeño intervalo, donde cabía todo lo que nunca dijimos en público, nuestras miradas se reconocieron como si nunca se hubieran separado. Eulalia, dijo mi nombre de nuevo, sin títulos, sin protocolos. Si luchamos por esto, tendremos que desafiar a todos. Ya lo estoy haciendo, respondí. Solo faltaba que regresara. Lo que ocurrió después no fue un estallido, ni un impulso, ni una escena arrebatada. Fue algo más profundo. La certeza tranquila de que por una vez yo misma había elegido mi destino. No prometimos imposibles. No imaginamos coronas ni futuros perfectos. Solo acordamos una verdad. El corazón que decide por sí mismo no obedece reyes.